Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Hoy continuamos con nuestra clase de apologética y de seguir analizando todos estos puntos tan importantes con respecto a cómo defender la fe, que es nuestro anhelo en esta clase. Hoy empezamos nuestra clase revisando la letra número C de nuestro apunte, en el que estamos mirando las consideraciones teológicas y bíblicas, y vamos a hacer entonces algunas observaciones apologéticas de lo que hemos estado mirando de este texto tan importante como es Romanos capítulo 1, versículos 18 al 24. Así que vamos a empezar mirando en primer lugar el conocimiento de Dios y consideremos la opinión histórica. La apologética clásica establece su estimación del conocimiento que los hombres tienen de Dios de diferentes maneras. A veces afirma que el hombre tiene la posibilidad de conocer a Dios mediante la ayuda de las pruebas teístas, pero no tiene un conocimiento real de Dios de manera innata. En otras ocasiones dice que el hombre tiene nociones generales de Dios, religión y ética, pero no tiene un conocimiento específico o claro sin la ayuda de las pruebas teístas. A veces tendía a decir que los hombres por naturaleza y razón sabían o podían saber que Dios existía, pero no podían ni sabían cómo era Él. Kuyper, como hemos visto, generalmente niega que todos los hombres naturales tengan o quede en ellos algún conocimiento de Dios. Él enseñó que el principio natural o la fuente de tal conocimiento había sido distorsionado y bloqueado por el pecado humano. Nosotros hemos analizado ya este punto y hemos visto a través de la historia cómo el punto clave o el punto de discusión siempre está centrado en qué es lo que el hombre sabe de Dios y si el hombre sabe o no sabe de Dios, qué lugar ocupa la revelación y su propia razón para poder entenderlo. Realmente en eso radica toda la discusión y en eso radica lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la apologética en nuestras clases anteriores. El hombre no conoce a Dios y entonces necesita que se le demuestre que Dios existe, o el hombre sí conoce a Dios, pero igual necesita las pruebas. El hombre no tiene ningún conocimiento de Dios y ninguna prueba tiene algún valor, como decía Kuyper. Todo eso es parte de la discusión histórica con respecto a en dónde se encuentra el hombre con respecto a su entendimiento de Dios. Eso nos lleva entonces, en segundo lugar, a hablar de los distintivos bíblicos. Los distintivos bíblicos. Estos enfoques históricos del conocimiento de Dios mencionados anteriormente tienden a dar una respuesta simple a la pregunta de si los hombres conocen a Dios. Por tanto, no comprenden ni hacen justicia a la distinción crucial que hace la Biblia al responder a esta pregunta. La pregunta, ¿conocen los hombres a Dios? No se puede responder correctamente con una sola palabra. Responder esta pregunta con un sí o un no es incorrecto y superficial. Cuando hacemos la pregunta, ¿conocen los hombres a Dios? Para ser completamente bíblicos y equilibrados, debemos responder sí y no y en ese orden. Es decir, sí lo conocen y eso es primero, pero luego no lo conocen y eso viene como una consecuencia también de lo primero mezclado con la caída del hombre. Como hemos visto, Romanos 1, 18 al 23 enseña una distinción clave con respecto a la apologética y el conocimiento que los hombres tienen de Dios. Este texto enseña que los hombres conocen a Dios y la evidencia de esta afirmación puede revisarse brevemente. Noten cómo este texto nos enseña que los hombres sí conocen a Dios. El versículo 18 dice que los hombres restringen la verdad. El versículo 19 dice lo que se conoce acerca de Dios. El versículo 19 también dice es evidente dentro de ellos. El versículo 20 dice se han visto con toda claridad siendo entendidas. El versículo 21 dice aunque conocían a Dios. El versículo 30 dice que son
aborrecedores de Dios. ¿Cómo puedes aborrecer algo que no conoces? El versículo 32 es, conocen el decreto de Dios. Toda esta evidencia nos muestra que los hombres definitivamente sí conocen a Dios. Estamos tratando con la pregunta, ¿conocen los hombres a Dios? Y la respuesta es sí y no, y en ese orden. ¿Por qué sí? Porque la Biblia afirma que los hombres lo conocen. La Biblia afirma que ellos restringen la verdad, que conocen a Dios, que es evidente para ellos desde la creación del mundo. Todos ellos conocen a Dios. Pero este texto también nos enseña que los hombres no conocen a Dios. Y una vez más, la evidencia de esta afirmación se puede resumir brevemente a continuación. Versículo 21 dice que tienen el corazón entenebrecido. Versículo 25, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 28, que no tuvieron a bien reconocer a Dios. Por lo tanto, si queremos hacer justicia a ambos énfasis del pasaje, debemos distinguir entre dos tipos o dos niveles de conocimiento. Los defensores de la fe han utilizado diferentes términos para distinguir estos dos tipos de conocimiento. Hablaré de conocimiento constitucional y el conocimiento intelectual. Conocimiento constitucional y conocimiento intelectual. Por lo tanto, debemos separar el conocimiento constitucional y el conocimiento intelectual del hombre natural. En el pie de página, nosotros encontramos al doctor Waldron diciendo, pie de página 196, Van Til contrasta el conocimiento psicológico y el conocimiento epistemológico de Dios. También habla del conocimiento metafísico y del conocimiento ético de Dios. Y hay muchos otros que hacen distinciones, pero nosotros utilizaremos esta distinción hecha por el doctor Waldron, un conocimiento constitucional y un conocimiento intelectual. Estos dos términos se utilizan para hablar de esas dos verdades. El hombre sí conoce a Dios y el hombre no conoce a Dios. Ahora, veamos por favor, y ahí en su grupo de WhatsApp tienen este gráfico, que es el gráfico número 1. Por favor, miren cómo está escrito aquí. Dice dos tipos de conocimiento de Dios. Está el conocimiento constitucional, el cual dice conocen a Dios. Y el conocimiento intelectual que dice que son ignorantes o que ignoran a Dios. Hay una realidad en este conocimiento constitucional. Es real. Ellos conocen verdaderamente a Dios por naturaleza. Y en la parte del conocimiento intelectual, es decir, que ellos no conocen a Dios, también es una realidad. Ellos no lo conocen. Ahora, ¿cuál es la relación? La relación es que este conocimiento constitucional es básico, es primero, y que luego el conocimiento intelectual es secundario o es subsecuente a este conocimiento básico. Nosotros tenemos que decir que el no conocimiento de Dios es un rechazo al conocimiento natural que los hombres tienen. Por eso es importante ver esta relación. Uno podría decir, los hombres sí conocen, pero no conocen, y podría darle cualquier tipo de aplicación. Es decir, podríamos decir que de alguna manera Aquino y la escolástica medieval enseñaron también que el hombre sí conocía, pero no conocía. Sí conocía porque tenía algún tipo de idea vaga de quién era Dios, pero no conocía en un sentido real y de hechos, y por eso tenía que ser demostrado. Así que ellos podrían utilizar esta forma contrapuesta de sí y no. Por eso es importante explicarlo. Es importante saber, ellos sí conocen a Dios y su no conocimiento de Dios no es por falta de evidencia, no es que la revelación general falla, no es que el hombre no tiene acceso o no puede ver claramente quién es Dios. El problema es que el no conocimiento de Dios es subsecuente, viene después de reconocer que el hombre sí conoce a Dios. Su conocimiento de Dios es lo que lo lleva a su desconocimiento de Dios, porque ese desconocimiento es una rebeldía, es suprimir la verdad. No es falta de evidencia, no es falta de demostración, es una rebeldía moral en contra del conocimiento primario que el hombre sí tiene. Nunca se olviden de este contraste importante y de cómo esto se relaciona. Primero tenemos que afirmar
que el hombre por naturaleza conoce a Dios. Y en segundo lugar, en un sentido moral, intelectual, el hombre no conoce a Dios porque en base al conocimiento que tiene, él suprime la verdad y actúa como que si no lo conociera. Y por eso ha sido entenebrecido. Luego nosotros vemos la condición en este cuadro. Dice que es completamente conocible y está completamente ahí todo el tiempo, pero nosotros vemos también en la parte de la condición, de la parte intelectual, que es una actitud deliberada, es siempre una condición consciente. El hombre conoce a Dios, consciente o inconscientemente lo conoce, pero en el conocimiento intelectual el hombre deliberadamente desconoce a Dios. Así que eso también es una realidad. ¿Cuál es el efecto que causan esto? Bueno, el efecto es que este principio es esa parte que el hombre tiene y que le ha sido dada para poder conocer. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el conocimiento intelectual? Vemos a un hombre que tiene un principio normal, pero que este hombre toma a partir de este conocimiento constitucional y simplemente se ciega, se cierra y se endurece. ¿Cuál es la duración? La duración es que este conocimiento constitucional, que los hombres sí conocen a Dios, es permanente, pero este endurecimiento es temporal, porque un día van a tener que reconocer y postrarse delante del Dios que ellos están negando. Por lo tanto, en este cuadro podemos encontrar una útil explicación de cómo tener que mirar todo lo que tiene que ver con esta separación entre estos dos conocimientos que se tienen. Ahora, si queremos hacer justicia, Van Til y la apologética reformada y presuposicional que lo sigue, hace una distinción crucial en Romanos 1, 18 al 23, entre el conocimiento constitucional de Dios que el hombre tiene y su ignorancia ética de Dios. Y esto puede ser entendido a través del diagrama que tenemos en nuestro grupo de WhatsApp, donde también se nos explica esta realidad que la teología presuposicional ha mostrado con respecto a esto. Y tienen ahí el segundo gráfico en su cuadro, por favor, mírenlo. El hombre, dentro de la visión de la apologética reformada, el hombre es visto en un conocimiento doble, claramente distinguido. En primer lugar, está un conocimiento constitucional, lo cual se lo llama un conocimiento real de la existencia de Dios. Eso es lo que está debajo de la línea. Pero luego, encima de la línea, está un conocimiento intelectual, ético, en el cual el hombre no conoce al verdadero Dios en un sentido ético, moral, intelectual. Ahora, noten otra vez la importancia que encontramos aquí. Esto está sostenido sobre la base del conocimiento constitucional. No es un conocimiento intelectual de no conocer a Dios simplemente porque el hombre no tiene suficientes pruebas. El hombre no conoce a Dios sobre la base de conocerlo, pero suprimir la verdad. Por eso decimos que se le llama conocimiento ético también. ¿Por qué? Porque en un sentido real, constitucional, el hombre lo conoce. En el sentido ético, el hombre lo desconoce, lo odia y suprime la verdad. Esto es lo que encontramos en este gráfico también, que es muy útil. La apologética clásica es culpable de subestimar la depravación humana. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? ¿Cuál es el problema con B.B. Warfield y cuál es el problema con otros hombres amados y santos? Que ellos, aunque son calvinistas, en su entendimiento de la depravación del hombre, pareciera que ese entendimiento no tiene ninguna repercusión o ningún golpe real en lo que tiene que ver con la realidad de la apologética, cómo el hombre puede conocer a Dios. Pareciera que no es afectado por la caída en esa parte particular de la teología. Al no hacer esta distinción, la apologética clásica subestima tanto los efectos de la depravación del hombre en su conocimiento
como la cantidad de luz contra la que el hombre peca. Por lo tanto, nunca acusa al hombre con la suficiente severidad por su pecado. Siempre que desee enfatizar cuánto sabe el hombre, necesariamente, amados estudiantes, debe disminuir la depravación humana. Si el hombre sabe mucho, entonces el hombre no está tan depravado. Ya vimos cómo esa conexión es clave y la hemos encontrado muchas veces en una falencia en medio del criterio de Warfield y de otros. Si el hombre entonces puede llegar a entender tanto por la revelación natural, entonces el hombre no está depravado completamente o el hombre no ha sido afectado completamente. Siempre que desee hacer hincapié en la depravación humana, debe disminuir la claridad de la revelación divina a los hombres. El conocimiento humano de Dios es como un aderezo italiano para ensaladas que se pone de dos líquidos diferentes, aceite vegetal y vinagre. Al no marcar la diferencia entre estas dos cosas diferentes, nunca las podrá describir con precisión. Por lo tanto, da una respuesta demasiado positiva a las religiones y filosofías perversas del hombre natural. Así también da una estimación demasiado vaga, general y baja de cuánto saben realmente los hombres del Dios viviente. Por lo tanto, nunca acusa ni impone cargos con la suficiente severidad al hombre natural por su pecado. ¿Notan cuál es la falacia y cuál es el error que comete la apologética clásica con respecto a ser consistentes con la verdad? Mis hermanos, esto es bien importante entenderlo. La falacia consiste en que ellos no pueden acusar al hombre de una manera legítima, profunda, ni tampoco poner la base sobre todos los hombres de la misma manera para el juicio de Dios, porque ellos entonces dicen, es que el hombre no conoce. Si el hombre no conoce, entonces el juicio de Dios es un juicio que no es justo. Si el hombre no conoce, entonces el hombre tiene una excusa delante de Dios. Y cuando ellos tratan de aseverar que el hombre tiene una capacidad para conocer a Dios por medio de la razón, entonces están diciendo que el conocimiento es casi nulo en su naturaleza, por lo tanto no es digno de ser acusado por Dios, pero en segundo lugar, el hombre puede hacer mucho a través de lo que ha sido revelado en la naturaleza, lo cual implica no hay el derecho de acusar al hombre y el hombre no es acusado correctamente ni sentenciado con toda la depravación que es el resultado de su pecado, porque simplemente el hombre no es visto en la visión correcta. Mis hermanos, por favor no se olviden la gran importancia que tiene el que nosotros podamos analizar profundamente la doctrina de la depravación total y que esa doctrina traiga una evidencia real, una aplicación e implicaciones directas sobre nuestro entendimiento de la apologética. No podemos hacer una distinción apropiadamente calvinista si nosotros desestimamos los efectos de la depravación del hombre en la conciencia y la razón del hombre. Así que la apologética clásica comete dos errores graves. Número uno, tratan de quitarle responsabilidad al hombre al decir que el hombre necesita que se le demuestre la existencia de Dios, porque el hombre no la conoce. Si el hombre no lo conoce, el juicio de Dios no puede ser tan severo porque el hombre es ignorante y entonces en ignorancia no se puede juzgar. ¿Cómo te puedo culpar completamente de algo si tú no lo sabías? Por lo tanto, fallan en quitarle al hombre la culpabilidad que Dios le ha dado debido a que Dios sí se ha revelado con claridad. Pero en segundo lugar, la apologética clásica también comete el error de mirar al hombre con tan buenos ojos que piensan que la depravación realmente no tiene una incidencia directa en su manera de apreciar o procesar la información que encuentra en la creación. Eso los lleva a mirar con tan buenos ojos y con tan buena forma la filosofía y también las diferentes religiones de hombres paganos, diciendo es que ellos a través de su razón
ellos también pueden llegar a un conocimiento real. Si tú le quitas la depravación, pones en un mejor lugar al hombre y pones en un lugar de injusticia a Dios. Si tú no consideras seriamente la depravación total, entonces Dios es difamado y el hombre es puesto en un lugar que no le corresponde por causa de su pecado. Ahora, Kuyper, por el otro lado, ha intentado hacer justicia a lo malvadas y depravadas que son incluso las mentes y las razones de los hombres. A lo malvada y depravada que es incluso la mente y la razón de los hombres. Ha visto claramente Kuyper que el hombre natural no tiene un conocimiento ético o intelectual correcto de Dios. No obstante, sin la distinción que nosotros estamos haciendo, entonces lo que él hace es que llega a la conclusión de que los hombres no conocen a Dios en ningún sentido. Kuyper es mucho más consecuente en su calvinismo, es mucho más consecuente con la caída del hombre y la depravación, pero al no hacer la distinción de que el hombre sí conoce, pero no conoce, de que hay un conocimiento constitucional y un conocimiento ético o intelectual, al no hacer esa distinción, Kuyper cae en un error que es gravísimo también. Y ese error es el hecho de decir que los hombres no conocen a Dios en ningún sentido. No por culpa de la revelación general, sino por causa de la caída del hombre. Él se va al otro extremo de donde estaban los de la antigua escuela de Princeton. Sin embargo, la intención de hacerlo ha eliminado la base de la depravación del hombre natural. Al intentar enfatizar su depravación y culpa, ha eliminado su misma base. ¿Por qué? Porque se ve lo depravado que el hombre está al reconocer todo lo que el hombre sabe. La razón por la cual es tan grave la ignorancia ética del hombre es por causa de que él sí conoce a Dios de una manera real, constitucional. Si tú le quitas la parte de que el hombre no conoce a Dios y simplemente dices, él no lo conoce, si tú le quitas la parte de que el hombre conoce a Dios y dices, el hombre no le conoce, lo que haces es quitarle la base misma o la razón de por qué el hombre es tan depravado y cuáles son los frutos de su depravación. Cuando le quitas eso, le quitas la base de lo que realmente significa ser un hombre depravado. Como decía en el gráfico primero que vimos, es importante notar que la base sobre la que se levanta la ignorancia ética que el hombre tiene es el conocimiento constitucional real que el hombre tiene. Y por causa de ese conocimiento real, el desconocimiento que el hombre tiene es una perversión y es el fruto de su perversidad. Otro resultado de su incapacidad para ver claramente la distinción entre estos dos tipos de conocimiento y la realidad del conocimiento constitucional por parte del hombre natural fue su conclusión de que la apologética era básicamente inútil. Es consecuente con lo que piensa Kuyper, pero es inconsecuente con la escritura. Kuyper llega a la conclusión de que la apologética no tiene ningún valor, ninguna cosa práctica que pueda servir en la vida de una persona, porque si los hombres son ignorantes y no tienen ningún conocimiento de Dios, perdemos el tiempo tratando de demostrarles el conocimiento de Dios. Pero al hacer eso, vuelvo a repetir, aunque es consecuente con su doctrina, es completamente inconsecuente con la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, y recuerden cuál es uno de los puntos complicados, la Biblia nos enseña que hay un terreno en común que tienen los creyentes con los incrédulos. Por eso es que Pedro nos manda a tener que dar a defensa de la esperanza que hay en nosotros. Si no hubiera un terreno en común, no se nos mandaría a hacer eso. Pero como lo hay, entonces tenemos que decir que la apologética es un mandato bíblico. El punto difícil no es preguntarnos si debemos o no debemos defender la fe. Kuyper lamentablemente negó esto diciendo que no había necesidad de hacerlo y que la apologética era inútil. Sin embargo, el concepto clave detrás de todas estas verdades es que
La verdad de la Biblia es que el hombre conoce a Dios y por lo tanto el hombre, su ignorancia voluntaria de Dios es algo que muestra los frutos de su depravación. Ahora, eso nos lleva, en segundo lugar, en esta clase, a considerar la depravación de la mente caída. Esto es uno de los temas claves en nuestro estudio de la apologética, porque es lo que nos ayuda a reflexionar apropiadamente de qué es lo que se necesita entender de cómo la mente humana fue afectada. En primer lugar, hablemos de la apologética clásica y la razón humana. Hablemos de lo que ya hemos leído y hemos estudiado brevemente sobre cómo la apologética clásica mostró que el hombre realmente no tiene una razón caída completamente, sino que el hombre puede llegar a ser una teología natural a partir de la revelación natural. Eso significa que entonces piensan mucho mejor de la razón que lo que realmente la Biblia enseña y que al procesar la información que está en la revelación general, el hombre puede llegar a buenas conclusiones en su razonamiento. Muchos teólogos católicos romanos y apologistas clásicos ven la razón humana, en el peor de los casos, como una razón que está herida, no muerta en sus delitos y pecados, no caída en desgracia completamente por el pecado, sino herida. No la consideran muerta en el pecado. A los hombres se les desafía basándose únicamente en la razón para que construyan por sí mismos una tendencia natural que sirva de puente entre ellos y la fe cristiana. Antes de aceptar el Evangelio y creer en Cristo, el apologista clásico asume que los hombres pueden ser convencidos por las pruebas teístas de la existencia y el carácter de Dios. Por lo tanto, la razón básicamente no afectada por la caída del hombre en el pecado se convierte en el punto de contacto de la apologética cristiana. ¿Cuál es la enseñanza de la apologética clásica y la razón humana? La mente del hombre no está tan caída. La mente del hombre no ha caído de una manera deplorable. La mente del hombre todavía puede ser vista como algo que procesa correctamente la información. Por eso para ellos, el punto de conexión o el terreno en común en donde se nos manda, donde ellos interpretan que Pedro nos manda a defender nuestra fe, ellos dicen es la parte de la existencia de Dios a través de pruebas que puedan ser comprobadas por la razón. Y esto hace que en realidad la conclusión es que aunque muchos de ellos eran agustinianos y calvinistas en su entendimiento de la caída del hombre, fueron completamente inconsistentes porque enseñaron que el hombre realmente no era tan depravado y que su razón podía todavía tomar y procesar correctamente lo que había en la naturaleza. Por favor, miren conmigo el siguiente gráfico que tenemos en nuestro cuadro, que tiene que ver con este cuadro sobre Dios y el hombre. Noten lo que dice el cuadro. Está Dios y está la voluntad del hombre, pero en medio de ese punto de equilibrio que es la voluntad del hombre, ellos dicen, dentro de la voluntad del hombre, de su razón, el hombre puede completamente irse a sus apetitos pecaminosos y depravarse, o el hombre puede, a través de su razón, acercarse o ser aquello que es la base sobre la que se levantará la verdadera religión que viene cuando él crea en el Señor Jesucristo, etc. Pero hay una base que se establece cuando el hombre, a través de la razón, tú apelas a su razón, lo convences por la razón, el hombre tiende hacia Dios a través de ese convencimiento y entonces se pone la base sobre la cual se levantará la verdadera religión cristiana. Ese es el entendimiento de la apologética clásica. Por eso, el tratar de defender la existencia de Dios a través de argumentos teístas, a tratar de enseñar la existencia de Dios a través de la razón, porque si yo logro ganarte la razón, entonces ya puse la base primera para poder construir lo que vendrá después cuando tú seas un cristiano. Así que ellos ven al hombre básicamente en un estado neutral. ¿Lo puedes ver ahí? El hombre puede tender o a la derecha, que es irse con el Señor a través de la razón, o hacia la izquierda, irse hacia sus apetitos
pecaminosos y depravarse, el hombre es visto, aunque ellos no lo reconozcan en sus tratados sobre el hombre, pero el hombre es visto en una posición neutral. Y como está en una posición neutral, mi lucha y mi campo de acción es su razón, y por eso tengo que pelear por su razón y tratar de hacerlo entender que Dios existe, que la Biblia es verdad, porque entonces si logro hacer eso, ya di el primer paso poniendo la base sobre la que Él va a construir toda la verdadera fe cristiana. Esa es la realidad que nosotros encontramos en la apologética clásica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos más adelante? La apologética reformada y bíblica asume que el hombre es totalmente depravado, incluyendo su razón. Esa es, por supuesto, la enseñanza de Romanos 1, 18 al 23, donde el hombre es visto como un supresor de la verdad, que usa su razón para justificar una perversa negativa de honrar y agradecer a Dios. Así la apologética reformada, en lugar de hacer de la razón natural su aliada, confronta la razón humana con las exigencias divinas. Noten por favor el gráfico para que podamos reflexionar en él. En este gráfico nosotros encontramos ya no a un hombre que tiene un punto neutral, sino un hombre completamente caído. Es un hombre caído en pecado, un hombre que está completamente sumergido en su pecaminosidad, su razón ha sido completamente puesta en una condición deplorable. ¿Y qué es lo que vemos entonces en la visión reformada sobre la apologética? Lo que vemos es que el apologista lo que debe hacer es ir al hombre para poder confrontar todo lo que el hombre es, incluyendo su razón pecaminosa, las pruebas que se tienen que presentar, la verdad que tiene que ser conocida, es una verdad que confronta la razón de un hombre que sabe que está en pecado, que sabe que es una necedad permanecer en eso, negando la existencia de Dios, y apela completamente a través de las pruebas, no para demostrarle que Dios existe, sino para demostrar que Él está envanecido en sus razonamientos y traer confrontación a la verdad. La palabra confrontación es una palabra bien importante en este contexto, porque la palabra confrontación nos enseña que no es una demostración lo que el apologista hace, no es una prueba que tiene que dar que el hombre nunca ha visto. Lo que el apologista hace es confrontar con lo que el hombre ya sabe en su razón, en su alma, mostrándole a través de las pruebas más evidencia de lo que él ya sabe por medio de su razón natural. A la luz de estas declaraciones de Warfield de que el cristianismo apela a la razón correcta y que el cristianismo es válido para todas las mentes que funcionan con normalidad, estas declaraciones de Warfield deben verse como ingenuas y superficiales. Tales declaraciones claramente subestiman el efecto que la pecaminosidad de la razón humana tiene sobre el problema de la apologética. Warfield atribuye validez a la afirmación de que la razón humana pecaminosa no conoce a Dios. También asume que puede lidiar con la razón humana pecaminosa sin gestionar sus presuposiciones. ¿Qué es lo que hizo Warfield? Simplemente no vio a la razón humana desde la perspectiva apropiada, sino que la vio de una manera completamente subestimando su pecaminosidad y también dándole validez a su procesamiento de lo que ve de la creación y de la revelación natural a través de una mente que está depravada, como la Biblia enseña. Cuando la mente está depravada, mis amados estudiantes, nosotros tenemos que asumir que todas las presuposiciones de una mente depravada son depravación total. Las presuposiciones de una mente depravada te llevan a conclusiones erróneas. Por eso, el razonamiento de un filósofo o el razonamiento de un teólogo del mundo no tienen una validez realmente bíblica para nuestro entendimiento, porque simplemente fluyen de un corazón con presuposiciones perversas que se ha alejado
de la verdad de Dios. Ahora, consideremos en segundo lugar lo que tiene que ver con Abraham Kuyper y la total depravación. Sabemos que Abraham Kuyper se fue al otro lado. Él sí fue consistente con su calvinismo, pero en su calvinismo en su posición, perdón, él tuvo una equivocación grande al decir que entonces el hombre no tiene que ser confrontado ni la fe tiene que ser defendida y que la apologética es realmente una pérdida de tiempo. Abraham Kuyper y los de su escuela han puesto mucho énfasis en la depravación total de la mente humana. Para enfatizar esto, han afirmado que el hombre natural ha perdido todo conocimiento de Dios. Así, cuando afirmamos que en cierto sentido los hombres conocen a Dios a pesar de su pecado, aquellos que han seguido la línea del pensamiento de Kuyper nos han acusado de negar la depravación total. Ellos han preguntado, ¿no son los hombres totalmente depravados? Y por lo tanto, ¿no es depravado su conocimiento de Dios, incluso su conocimiento constitucional de Dios? ¿No significa la depravación total del hombre que los hombres pierden ese conocimiento natural, constitucional? Esa es su apelación, ese es su argumento. Así es como ellos tratan de plantear cómo el hombre está y cuál es la condición del hombre. A esas preguntas tenemos que responder con un no rotundo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros podemos decir que la depravación total no significa que incluso el conocimiento constitucional de Dios que tiene el hombre es depravado o ha sido borrado? ¿Por qué podemos decir, si somos consecuentes con la depravación total, por qué no podemos afirmar con Kuyper de que el hombre perdió todo conocimiento? ¿Cuáles son los razonamientos que nos llevan a decir que el hombre, aunque está depravado y defendemos ese concepto bíblico, podemos decir que el hombre sí tiene un conocimiento de Dios? Bueno, quiero darles a continuación 5 pruebas importantes que nos da el doctor Waldron sobre por qué podemos decir que la depravación total no implica que el hombre perdió todo su conocimiento. En primer lugar, la depravación total presupone el conocimiento constitucional del hombre, lo que habíamos hablado anteriormente. Si el hombre no conoce a Dios, no puede pecar contra Dios. Por lo tanto, decir que la depravación elimina el conocimiento que tiene el hombre natural de Dios es decir que la depravación en efecto se destruye a sí misma. En otras palabras, cuando los hombres se depravan tanto que dejan de conocer a Dios, dejan de ser pecadores o depravados. Noten, si yo le quito al hombre depravado su conocimiento de Dios, la razón de su depravación es quitada. ¿Por qué decimos, por qué podemos afirmar con certeza de que el hombre se ha depravado? ¿Sabes cuál es la respuesta? El hombre se ha depravado porque el hombre, conociendo a Dios, decide detener con injusticia la verdad, suprimirla y aborrecer al Dios que él sabe que existe y adorar lo que por naturaleza no es Dios. ¿Qué más muestra de una depravación total podríamos tener que una muestra de esas? El hombre muestra su depravación y el peor fruto de la depravación cuando, conociendo a Dios, no le adora. Si tú le quitas el conocer a Dios, le quitas la base sobre la que se sostiene la depravación del hombre. En segundo lugar, el conocimiento constitucional del hombre no está sujeto a una depravación total. Eso es muy interesante. El hecho de decir que el hombre está depravado totalmente no incluye decir que todas las cosas y las partes del hombre en un sentido constitucional han sido afectadas. Permíteme explicarlo de esta manera. ¿Has visto alguna vez una nariz totalmente depravada? Nosotros sabemos que todo el hombre está depravado, sabemos que la raza humana está depravada, pero podemos decir correctamente, oye, ¿tienes una nariz en completa depravación? Por supuesto que no, pero ¿no son los hombres totalmente depravados? Sí, pero las narices no están sujetas a la depravación. Lo que muestra la depravación del hombre son otras cosas, no que la nariz se haya torcido. No es que la nariz de Adán era más bonita que las narices que hoy vemos.
El hombre ciertamente se ha depravado, el hombre ciertamente ha caído en una desgracia en todos los sentidos, pero el cuerpo en el sentido externo está sujeto a la condenación por causa de la muerte y el hecho de que se va deteriorando, pero no es que la forma del cuerpo cambia por la depravación. Y en ese sentido podemos decir que el cuerpo y las narices y cada parte del cuerpo no está sujeto a la depravación en el sentido del concepto de la depravación del hombre. Del mismo modo, el conocimiento constitucional puede suprimirse, pero no depravarse. Uno puede sostener y detener la verdad de Dios que uno conoce, pero uno no puede simplemente depravar y decir, el hombre antes sabía de la existencia de Dios, pero hoy ya no sabe nada porque está completamente depravado. Eso no es cierto. Primero, la Biblia lo afirma claramente, el hombre conoce a Dios. Pero en segundo lugar, la parte del conocimiento de Dios no está sujeto a la depravación total, porque es algo que el hombre tiene por naturaleza. Aunque su razón y su razonamiento han sido depravados, el saber que Dios existe es algo que el hombre sigue sabiendo, a pesar de estar caído en esa depravación. Número 3, el conocimiento constitucional que tiene el hombre de Dios permanecerá en el infierno cuando no solo será totalmente depravado, sino incluso absolutamente depravado. ¿Conocerán los hombres a Dios en el infierno? Por supuesto que lo conocerán. Sin embargo, allí serán absolutamente depravados. Nota, su conocimiento de Dios es parte de su tormento y el hecho de decir que están viviendo en la completa depravación y consecuencias de sus pecados no quita la verdad de que aún en esa depravación absoluta los hombres seguirán conociendo a Dios. Por lo tanto, en la depravación total, los hombres conocen a Dios y no se ha perdido ese conocimiento de Dios. En cuarto lugar, aquellos que toman la posición de Kuyper han reconocido que algunos hombres inconversos tienen algunos vestigios del conocimiento de Dios. Sin embargo, han argumentado que el hecho de que los hombres continúen conociendo a Dios, es decir, de manera constitucional, en su depravación, se debe a la restricción de la gracia común. Es decir, cuando Dios permite que un hombre le conozca en su estado de depravación, en un sentido de saber de su existencia, eso es mayor condenación. Es quitarle la gracia común y exponerlo a una mayor condenación porque ahora sabe algo que lo condena más. Ahora, esto no tiene sentido. Romanos 1, 18 al 23 enseña que la base de la culpa humana ante Dios y de estar expuestos a la ira de Dios es el conocimiento constitucional de Dios por parte del hombre a través de la revelación natural. Si tal conocimiento se debe a la gracia común, esto da como resultado la idea, muy extraña por cierto, de que es la gracia común de Dios la responsable de que los hombres vayan al infierno por sus pecados. Eso es una locura. La gracia común es la doctrina que enseña que Dios tiene una gracia que imparte no solo a su pueblo, sino al mundo entero, a toda su creación, que no tiene que ver con un amor salvífico, sino que tiene que ver con un cuidado como gobernador bondadoso de todas las cosas que ha hecho. Dios manifiesta su gracia común a través de la lluvia, a través de las cosas que los hombres, aunque odian a Dios, reciben. Es absurdo pensar que la gracia común es lo que condena a los hombres. La gracia común es lo que restringe toda la maldición y condenación que deberían resistir y recibir en esta vida. Es una contradicción absoluta de lo que realmente es el concepto bíblico de la gracia común. En quinto lugar y último en nuestra clase, el verdadero punto de vista en la relación entre la depravación total y la revelación natural es el siguiente. La depravación total influye uniformemente en la respuesta del hombre a la revelación natural y el conocimiento o conciencia de Dios que ésta imparte. Es en este sentido que es total o uniforme. Sin embargo, no borra esa revelación de su conciencia. Tampoco lo libra de ser confrontado continuamente
por ella. Este último punto de nuestra clase el día de hoy es lo que nos muestra realmente cuál es el equilibrio bíblico. El equilibrio bíblico nos muestra que el hombre tiene la capacidad de ver la creación y tiene la capacidad de saber que Dios existe, pero todo su conocimiento está completamente depravado, está completamente entenebrecido, de manera que su manera de procesar lo que ve nunca es satisfactorio. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que la depravación total no borra la conciencia de la existencia de Dios, sino que ha completamente pervertido el procesamiento que el hombre hace de la revelación natural. Mis hermanos amados, aquí vamos a detenernos en esta clase del día de hoy, en esta primera clase, y en nuestra siguiente clase, cuando regresemos, vamos a considerar la filosofía del hombre natural, que es un asunto bien importante, lo hemos hablado en el pasado, la forma tan amistosa en la que los que tienen y sostienen una apologética clásica ven cómo el hombre natural ha hecho religión y ha hecho filosofía y cómo muchas veces apelan a ellos como teniendo parte de la verdad, a pesar de tener una mente depravada. Y vamos a considerar eso en nuestra próxima clase. Vamos a terminar aquí. Anhelo que esto esté claro y que haya sido de mucha bendición escuchar estas verdades maravillosas.